Abro este video con la pregunta: ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es el sistema socioeconómico imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad del siglo XXI. Es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Los dos rasgos principales y definitorios son la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. Una vez sabiendo sus dos rasgos principales, veamos qué es la propiedad privada en el capitalismo y qué es el libre ejercicio económico. En cuanto a la propiedad privada, es un concepto económico y del ámbito legal. Este establece el derecho del individuo o las organizaciones a la posesión, el control y la disposición de un bien. El hecho de que exista la propiedad privada supone, de hecho, la protección de las personas frente al Estado. Es decir, que el derecho a la propiedad privada es el derecho que tiene una persona de gozar y disponer de sus bienes, como por ejemplo de su casa, terreno, automóvil, animales o joyas, sin más limitaciones que las que establezca la ley. Entonces, un ejemplo rápido de propiedad privada sería el carro de tu abuelo. Ahora vamos con el libre ejercicio económico. La libertad económica es la capacidad de prosperar a través del ejercicio libre de la actividad económica y dejando que otros hagan lo mismo. Es decir, que la libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano de controlar su propio trabajo o propiedad. En una economía libre, los individuos pueden trabajar, producir, consumir e invertir como ellos decidan. También se considera la libertad económica como medida necesaria para el goce de otras libertades de los individuos. Por ejemplo, libertad para trabajar, libertad de asociación, derechos de propiedad y libertades civiles. Ya sabiendo qué es el libre mercado, veamos sus características. Número 1. No existe intervención del gobierno en la forma de regulaciones, fijación de precios, cuotas o cualquier forma de intervención. Número 2. Oferentes y los demandantes interactúan libremente. Número 3. Los oferentes pueden elegir qué, cuánto y a qué precio vender. Entonces, un ejemplo rápido del libre ejercicio económico sería un señor que hace su propia ropa y la vende a precios que él crea razonables. El capitalismo propone que el dinero marque la medida del intercambio de bienes y servicios y que sea obtenido de diferentes formas, como remuneración del trabajo en el caso de los trabajadores, proveniente de las rentas en el caso de los propietarios, como resultado del riesgo y la inversión en el caso de los empresarios o emprendedores. Para que todo ello sea posible es necesario que exista la propiedad privada y que el ejercicio productivo y comercial sea libre, o sea que cada quien invierta en lo que quiera y coseche los frutos o las pérdidas que el mercado le depare. En las sociedades capitalistas, por lo tanto, las relaciones de producción y trabajo y de consumo de bienes y servicios están determinadas respectivamente por un sistema salarial y un sistema de precios. De esa manera los individuos consumen lo que la cantidad de dinero que proceden les permite. La sociedad entera funciona entonces buscando obtener un beneficio, esto es un ingreso económico mayor a los egresos, que permita un excedente de capital, con el cual consumir, invertir o ahorrar. En el capitalismo es central la autorregulación del mercado que marca la relación entre la oferta y la demanda. Los productos más demandados y por ende más escasos encarecen, mientras que los menos demandados y por ende más abundantes se abaratan. Esta idea es objeto de numerosos debates, a menudo es conocida como la mano invisible del mercado. Características del capitalismo. Una vez ya sabiendo qué es el capitalismo, veamos sus características. El capitalismo puede caracterizarse de las siguientes maneras. Número 1. Propone el capital como medida de relación económica y su obtención mediante la libertad económica y la explotación de la propiedad privada. Para ello es fundamental que esta última sea permitida y protegida por el Estado. Número 2. El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas, y su aparición marcó el final del feudalismo. La burguesía, los comerciantes y más tarde los industriales desplazó a la aristocracia, los terratenientes de ascendencia noble como la clase social dominante. Número 3. Se sostiene en base a la idea de oferta y demanda. Los bienes y servicios son demandados por su público consumidor y ofertados por sus productores, dependiendo de cómo se dé esa relación. Los productos serán más o menos costosos o más o menos abundantes. Número 4. En tanto sistema, el capitalismo promueve la competencia y recompensa el riesgo, el emprendedurismo y la innovación, lo cual se trabajó en el siglo XX en un desarrollo tecnológico desenfrenado. Al mismo tiempo, permite y recompensa la especulación y la usura, permitiendo la generación de ganancia a partir de la deuda, el interés y las otras actividades productivas. Los tipos de capitalismo. Existen o han existido distintos modelos de sistema capitalista, como son el proteccionismo,
según el cual el Estado fija aranceles y regulaciones para encarecer artificialmente los productos provenientes del extranjero, y así proteger su industria y fomentar el consumo de bienes y servicios nacionales. El laissez-faire, del francés dejar hacer, que limita al máximo las intromisiones del Estado y permite la mayor cuota de libertades al mercado, sin regulaciones de ningún tipo. Economía social de mercado, totalmente contrario al anterior, plantea que el ejercicio económico debe ser guiado y planificado por el Estado, sin llegar al extremo de asfixiar las libertades económicas fundamentales. Capitalismo corporativo, en el cual el mercado está dominado por corporaciones jerárquicas y grandes grupos económicos que ejercen el poder y determinan el mercado. Las clases sociales. Por otro lado, el capitalismo construye una sociedad dividida en clases sociales de acuerdo a su ingreso económico y posesión de capitales o propiedades. Dichas clases sociales son de acuerdo a la mirada marxista del capitalismo. La burguesía y alta burguesía, dueña de los medios de producción, fábricas, tiendas, etc., de los grandes capitales de inversión. La clase trabajadora, cuya participación en la sociedad, que es vender su capacidad de trabajo, sea clasificada profesionales, técnicos o no, obreros. El lumpen, el sector improductivo de la sociedad. El origen del capitalismo. El capitalismo no siempre ha operado de la misma forma que hoy lo hace, aunque sus inicios formales datan del siglo XVI y XVII, hubo importantes antecedentes en diversos momentos y lugares de la historia. Su antecedente más directo se ubica hacia el final del medioevo, a medida que surgía de la sociedad feudal una nueva clase social dominante, la burguesía, cuya actividad comercial permitía la acumulación de dinero u otros activos, mercancía y después maquinaria, lo cual es un rasgo fundamental para el surgimiento de la lógica capitalista. El origen del capitalismo estuvo fuertemente determinado por la expansión de la industria textil inglesa a partir del siglo XVII, gracias a la masificación del trabajo. En el siglo XVIII, con las primeras máquinas artesanales, comenzó el modo industrial de producción. El surgimiento de los primeros estados-nación y la revolución industrial fueron elementos clave en la instauración en Europa del nuevo sistema. El espíritu del capitalismo clásico de la época fue comprendido por el economista y filósofo escocés Adam Smith, 1723 a 1790. Fue plasmado en su La riqueza de las naciones en 1776, de donde surgió el fundamento central del libre mercado, que aconsejaba la menor intromisión del Estado posible. Sus ideas fueron luego parte de la filosofía del liberalismo del siglo XIX, época que presenció el desarrollo del sistema de fábricas y el gigantesco éxodo de las regiones rurales a las urbanas que este ocasionó, dando origen así a la clase obrera o proletariado. En adelante, el capitalismo sufrió enormes cambios en su modo de funcionamiento, impulsado por las catástrofes económicas del siglo XX y sus dos guerras mundiales. Además, la constante innovación tecnológica que marcó la segunda mitad de ese siglo, hasta que el capitalismo se volvió global de inicios del siglo XXI. Críticas al capitalismo. El capitalismo ha sido duramente criticado desde dos perspectivas, principalmente la marxista y la ecológica. Ahora te has de estar preguntando qué es el marxismo y la ecología. El marxismo se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a su sistema económico, la tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria, sin clases, es decir, comunista. Ahora te has de estar preguntando qué es el comunismo. El comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómica. Y pues la biología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno. La biología de los ecosistemas. De acuerdo al materialismo histórico propuesto por Marx, el capitalismo es un sistema de producción inherentemente injusto, en el que las clases proletarias son explotadas por la burguesía como mano de obra. A cambio obtienen un salario que usan para consumir los bienes que ellas mismas produjeron. O sea que el trabajo de los obreros es capitalizado por la burguesía, que extrae de ello una plusvalía o ganancia, eximiéndose así de tomar parte en el trabajo. Esta mirada, nacida en el seno de la brutal sociedad capitalista del siglo XIX, proponía que el capitalismo reproducía la pobreza, yendo en beneficio únicamente de las clases pudientes, que necesitaban de grandes cantidades de trabajadores para explotar. El capitalismo del siglo logró un desarrollo económico y un estado de bienestar que elevó inmensamente los estándares de vida en Europa y Estados Unidos,
suavizando allí los efectos nocivos del capitalismo y desplazándolos hacia las naciones subdesarrolladas, creando así un mundo desigual. Además, este desarrollo se logró gracias al colonialismo y el saqueo de los recursos naturales del llamado Tercer Mundo. Por otro lado, la crítica ecológica apunta a que la actividad industrial y el consumo de energía que sostiene el modelo capitalista de producción es inviable e insostenible con el tiempo, ya que impone un altísimo costo ecológico al planeta. El cambio climático, la contaminación ambiental y la destrucción de ecosistemas son parte de las responsabilidades que se le tachan al modelo capitalista mundial. Capitalismo, comunismo y socialismo. Durante todo el siglo XX, el capitalismo en Occidente y en otras partes del mundo se defendió como la alternativa socioeconómica al comunismo. Este último era desarrollado por los totalitarismos del bloque oriental. El conflicto entre ambos modos de organización económica y social, conocido como la Guerra Fría, enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética como líderes de cada grupo, en los campos de la economía, la innovación tecnológica, la influencia política y la fuerza militar. Sin embargo, fue un enfrentamiento indirecto. Ninguno de estos países le declaró la guerra al otro. La posición tradicional heredada del conflicto destaca del capitalismo sus libertades, su innovación y su modelo de competitividad frente a la opresión y la pobreza vividas en los regímenes comunistas de Asia y Europa del Este. A su vez, el comunismo aspiraba a una sociedad sin clases sociales y sin las injusticias de los países capitalistas. Por otro lado, hoy en día el socialismo se considera una doctrina que, inserta en el mundo capitalista, intenta manejar a través del Estado el ejercicio del mercado para obligar a responder a las necesidades económicas y sociales de la población. Muchos países capitalistas de relativo éxito poseen modelos tildados de socialistas o a lo sumo de socialdemócratas, es decir que procuran domesticar el capitalismo para darle un rostro más humano. Y hasta ahí llega este video, espero les haya servido y también aclaro algo, y es que antes de hacer este video tenía una idea muy vaga de lo que es el capitalismo y para hacer este video tuve que investigar sobre el capitalismo y luego entenderlo y hacer el video de una forma que una persona que tampoco tenga gran idea del capitalismo como yo pueda entender lo que es. ¿Y a qué voy con todo esto? Voy a que si me equivoco en alguna parte del video me corrijan en los comentarios. Una vez dicho eso, ahora sí me voy. Se hicieron 46 minutos de audio. Esto no va a ser tan divertido de editar. Para nada.